Egipto estaba sumido en el miedo. El faraón, al darse cuenta de que el pueblo hebreo crecía en número y fuerza, decidió que debía contener aquella amenaza silenciosa. Su decreto fue cruel. Todo niño hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Era un plan macabro para exterminar a un pueblo que se hacía demasiado numeroso a los ojos del opresor. Y en medio de esa oscuridad, una madre hebrea llamada Jocabed dio a luz a un niño. Imagina el dolor de aquella mujer. En vez de celebrar el nacimiento, fue tomada por la desesperación. Cada llanto del bebé podía significar su condena. Cada paso de un soldado egipcio en las calles hacía que su corazón se helara. ¿Cómo esconder una vida tan frágil en un tiempo en que dar a luz casi siempre significaba decir adiós? Pero Jocabed no se dejó paralizar por el miedo. Decidió luchar. Durante 3 meses escondió al bebé en su casa. Cada noche fue una batalla contra el silencio y la ansiedad. Las paredes de aquella casa se convirtieron en cómplices de un milagro diario, la supervivencia de un niño destinado a la muerte. Pero ella sabía que no podría ocultarlo para siempre. El llanto se hacía más fuerte, las miradas más atentas, y con cada día que pasaba el riesgo aumentaba. Entonces una idea desesperada y al mismo tiempo inspirada brotó en el corazón de la madre. Jocabed preparó una cesta de junco, cuidadosamente revestida con betún y pez para que no se hundiera. Colocó a su bebé dentro y lo llevó al río Nilo. Imagina esta escena, una madre dejando a su hijo en las aguas, confiándolo al mismo Dios. No había otra opción, no había garantía alguna, solo fe. Las aguas del Nilo, que habían sido decretadas como sepultura para los niños hebreos, ahora se convertían en refugio para aquel bebé. Lo que era instrumento de muerte se transformaba en camino de salvación. Y mientras la cesta se deslizaba por las aguas, el destino de toda una nación era conducido por el viento y por las manos invisibles de Dios. La hermana del bebé, Miriam, lo acompañaba a lo lejos, escondida entre los juncos. Sus ojos atentos no se despegaban del pequeño cesto. El corazón de una niña que, aunque tan joven, ya comprendía que aquella vida llevaba consigo algo mayor de lo que podía explicar. Fue en ese escenario improbable donde ocurrió el milagro. La hija del faraón, al bajar al río para bañarse, vio la cesta flotando. Curiosa, mandó que sus siervas la trajeran hasta ella. Al abrirla, vio a un bebé llorando. El corazón de la princesa se llenó de compasión. Sabía que era un niño hebreo, pero en lugar de rechazarlo, se sintió conmovida por su fragilidad. La ironía divina estaba delante de todos. El hijo condenado por decreto del faraón fue salvado por las manos de su propia hija. Lo que estaba destinado a muerte se convirtió en vida dentro del palacio enemigo. Y así, contra toda lógica, Moisés, cuyo nombre significa sacado de las aguas, fue preservado para cumplir un destino que cambiaría la historia de la humanidad. En ese momento, nadie podía imaginar que aquel bebé llorando en una cesta sería el líder que enfrentaría al faraón, el profeta que dividiría el mar, el hombre que hablaría con Dios cara a cara. Pero los planes divinos ya estaban en movimiento. La hija del faraón, al sostener al bebé, tomó una decisión que alteraría para siempre el rumbo de la historia. Lo adoptaría como su propio hijo. El príncipe de Egipto, criado entre columnas doradas, llevaba en sí la sangre hebrea de un pueblo esclavizado. La ironía era profunda. El futuro libertador crecía bajo la protección de la misma corona que lo había condenado. Pero Dios había preparado cada detalle. Miriam, con valentía y sabiduría, se acercó a la princesa y sugirió: ¿quieres que te busque una mujer hebrea para amamantar a este niño? El plan perfecto. La princesa aceptó, y Miriam corrió hasta Jocabed. Lo imposible había sucedido. La madre que entregó a su hijo al río ahora lo recibía de nuevo en sus brazos, con el permiso del palacio, y además siendo pagada por cuidarlo. ¡Qué contraste de emociones! Jocabed pudo alimentar, acunar y enseñar a su hijo durante los primeros años de vida, sin necesidad de esconderlo. Y, mientras lo amamantaba, seguramente sembraba en el corazón del pequeño Moisés semillas de identidad y fe. La leche que nutría su cuerpo venía acompañada de palabras que moldearían su alma. Tú no eres solo un príncipe, eres hijo del Dios Altísimo.
Cuando Moisés fue entregado de nuevo a la hija del faraón, ya estaba listo para crecer en el palacio como príncipe de Egipto. Aprendió la lengua egipcia, las estrategias de guerra, la sabiduría de la ciencia, las artes y la política. Fue formado como uno de los hombres más preparados de su generación y, ante los ojos de todos, sería un sucesor digno de los mayores líderes de la tierra. Pero había algo en su interior que ningún lujo podía borrar. Moisés llevaba el recuerdo de una infancia sencilla, de las palabras de su madre, de las miradas silenciosas de un pueblo humillado. Mientras otros príncipes solo veían esclavos, Moisés sentía que aquellos hombres y mujeres maltratados eran parte de su propia carne. El contraste dentro de él aumentaba cada día. El palacio le daba gloria, pero sus raíces le recordaban quién era. Moisés era un hombre dividido entre dos mundos: Egipto, que lo educó, e Israel, que lo llamaba. Era príncipe y al mismo tiempo extranjero en su propia casa. La ironía divina seguía moldeando su trayectoria. El faraón que había decretado la muerte de los hebreos estaba, sin saberlo, alimentando y entrenando al hombre que sería el instrumento de la liberación. El enemigo, creyendo tener el control, era solo parte de un plan mayor. Moisés crecía en estatura y sabiduría. Su presencia era respetada, sus habilidades reconocidas, y su futuro parecía prometedor a los ojos de los egipcios. Pero, en su interior, un vacío comenzaba a incomodarle. Tenía todo, pero no tenía paz. Aquel niño salvado de las aguas se estaba convirtiendo en un hombre que tendría que elegir entre la gloria pasajera de Egipto o el llamado eterno de Dios. El palacio era solo el escenario de preparación. Y, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Moisés no nació para ser príncipe de los hombres, sino para ser siervo del Altísimo. El tiempo pasó y Moisés creció en sabiduría, fuerza y reconocimiento dentro de Egipto. Era visto como un príncipe prometedor, capaz de heredar cargos de liderazgo e incluso ser considerado sucesor. El palacio lo envolvía en riquezas, educación refinada y todo tipo de lujos, pero nada de aquello llenaba el vacío que habitaba en su corazón. Algo dentro de él gritaba en silencio, recordándole que su vida no estaba enraizada en aquella tierra de mármol y oro. Mientras los egipcios lo reverenciaban, Moisés no podía ignorar el sufrimiento que presenciaba al salir por las calles. Las construcciones grandiosas, levantadas a costa de sangre y lágrimas, llevaban la marca de la opresión. Veía al pueblo hebreo encorvado, cargando piedras, azotado por los látigos. Aquellas manos heridas y rostros cansados le recordaban algo que no sabía explicar del todo, pero que sentía profundamente. Él pertenecía a ellos. Cada vez que presenciaba el dolor de los esclavos, su corazón se rebelaba. ¿Por qué él, vestido con túnicas reales, comía en la mesa de los faraones, mientras hombres y mujeres que podían ser su propia familia eran tratados como animales? Esa duda se convertía en una herida abierta dentro de él. Podía sonreír en el palacio, pero lloraba por dentro en el silencio de la noche. Moisés era un hombre dividido. Había aprendido los secretos de la ciencia egipcia, pero recordaba las historias que su madre le contaba en la infancia sobre el Dios de los hebreos. En el fondo, cargaba dos identidades que parecían chocar constantemente. El príncipe era aplaudido, pero el hebreo dentro de él clamaba por justicia. Esa crisis de identidad creció hasta hacerse insoportable. Moisés sabía que estaba ante una elección inevitable. Podía seguir viviendo en la comodidad de Egipto, ignorando sus orígenes, o podía abrazar el dolor de un pueblo que clamaba por liberación. Esa elección lo perseguía, como una sombra que nunca se apartaba. Empezó a acercarse más a los hebreos, caminando en silencio por las áreas donde eran obligados a trabajar. Cada visita era un choque entre dos mundos. De un lado, el lujo del palacio, del otro, la miseria de las chozas. Y cada vez más percibía que Egipto no era su hogar. La mirada de los hebreos también pesaba sobre él. Muchos no entendían quién era aquel príncipe que se mezclaba entre ellos. Algunos lo veían con desconfianza, otros con esperanza. Al fin y al cabo, ¿quién era Moisés? ¿Un hijo de Egipto o un hermano de los esclavos? La respuesta aún estaba oculta, pero su corazón ya se inclinaba hacia la verdad. Esa crisis de identidad no era solo un dilema personal,
Era el inicio de una transformación que Dios estaba preparando. Antes de que Moisés pudiera liberar al pueblo, necesitaba descubrir quién era realmente. Y ese descubrimiento vendría a través de un choque, una decisión impensada que cambiaría su vida para siempre. Moisés estaba a punto de enfrentar el momento más doloroso de su jornada hasta entonces. Perder todo lo que conocía para finalmente encontrar el propósito para el cual había nacido. Cierto día, Moisés caminaba entre los hebreos y vio algo que hizo que su corazón estallara en furia. Un egipcio maltrataba cruelmente a un esclavo hebreo. Los golpes eran brutales, el desprecio rebosaba en los ojos del agresor. Moisés no pudo soportarlo. La rabia acumulada durante años, el peso de la injusticia y la confusión de su identidad se fundieron en un único acto. Se lanzó contra el egipcio y lo mató. El silencio que siguió fue ensordecedor. El príncipe, tan admirado en el palacio, se había convertido en un criminal ante las leyes de Egipto. Su mirada fija en el cuerpo caído reflejaba más que miedo. Reflejaba la conciencia de que su vida había cambiado para siempre. Intentó esconder el cuerpo en la arena, pero no había arena suficiente para enterrar las consecuencias de su elección. Al día siguiente, Moisés volvió a caminar entre los hebreos y encontró a 2 de ellos discutiendo violentamente. Al intentar intervenir, uno de ellos lo confrontó con palabras cortantes. ¿Quién te ha puesto de juez y príncipe sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme, como mataste al egipcio? En ese instante, la verdad cayó como un peso insoportable sobre sus hombros. Su secreto ya no era secreto. El palacio que antes lo acogía, ahora se convertía en una amenaza. El faraón supo del crimen y decretó su muerte. Moisés, el hombre que lo tenía todo, fue obligado a huir como un criminal. El príncipe de Egipto corría por el desierto, sin destino, sin corona, sin identidad, solo con el eco de su fallo gritando dentro de sí. Sintió el sabor amargo de la caída. Todo lo que conocía, todo lo que parecía sólido, se desmoronó en un instante. El palacio, los títulos, el respeto, nada de eso le pertenecía ya. Solo quedaban el polvo del desierto y la soledad como compañeras. Ese momento no fue solo una huida, sino un proceso de quebrantamiento. Moisés necesitaba ser vaciado de sí mismo, de su orgullo, de su autosuficiencia. Había actuado con impulsividad, creyendo que podía liberar a su pueblo con la fuerza de sus propios brazos. Pero Dios tenía otros planes. En el silencio del desierto, Moisés empezó a comprender que su misión no podía nacer de su propia furia, sino del llamado divino. Necesitaba perder para aprender a ganar. Necesitaba ser herido para aprender a sanar. Mientras caminaba, cada paso sobre la arena árida era también un paso hacia lo desconocido. El príncipe caído se convertía en un exiliado, y ese exilio no era castigo, sino preparación. El desierto, que parecía el final, sería el inicio de un nuevo capítulo. En aquel suelo seco y solitario, Moisés no lo sabía, pero estaba más cerca del propósito que nunca lo había estado en el palacio. Era el tiempo de ser moldeado, no como príncipe de Egipto, sino como siervo del Dios que gobierna sobre todas las naciones. El desierto recibió a Moisés como quien acoge a un forastero cansado. Allí no había palacios ni aplausos, solo silencio, viento y soledad. El príncipe que un día fue servido por multitudes, ahora caminaba solo, sin oro, sin título, sin identidad. Había perdido todo, pero en realidad estaba a punto de ganar lo que realmente importaba. En Madián encontró refugio en la casa de Jetro, sacerdote de aquella tierra. Fue allí donde conoció a Séfora, con quien se casó, formando una familia sencilla y distante de la opulencia de Egipto. El hombre que había crecido entre columnas de mármol, ahora vivía entre tiendas y rebaños, cuidando ovejas. Aquel contraste era doloroso, pero necesario. Cada mañana en el desierto era una lección de humildad. Moisés, que un día fue entrenado para comandar ejércitos, ahora aprendía a guiar animales frágiles y testarudos. El mismo desierto que lo castigaba con calor abrasador, también le enseñaba a ser paciente, a observar los caminos, a reconocer la importancia de la perseverancia en cada paso. Las noches eran largas. Bajo el cielo estrellado, Moisés reflexionaba sobre el pasado y el peso de sus elecciones.
Pensaba en el pueblo que había dejado atrás, en las cadenas que aún aprisionaban a sus hermanos, y se preguntaba si algún día tendría la oportunidad de reparar sus errores. Pero en el fondo, creía que aquel capítulo de su vida había terminado para siempre. El desierto, sin embargo, no era el final, sino el campo de entrenamiento para el propósito. Moisés no lo sabía, pero estaba siendo moldeado en silencio. Dios le había quitado el poder de Egipto para que aprendiera a depender solo del poder divino. El hombre impulsivo se estaba convirtiendo en un hombre quebrantado. El tiempo pasaba y Moisés envejecía en el anonimato. A ojos humanos, su historia había terminado, pero a ojos de Dios apenas comenzaba. Aquel pastor de ovejas sería llamado para guiar no solo a un rebaño, sino a toda una nación. Y así, en la rutina aparentemente común del desierto, cuando él creía que nada más extraordinario podría suceder, una escena sorprendente se revelaría ante sus ojos, cambiando para siempre el rumbo de su vida. Cierto día, mientras pastoreaba el rebaño de Jetro, Moisés condujo las ovejas hasta el monte Horeb. Era solo otra mañana común, pero Dios ya había preparado un encuentro extraordinario. A lo lejos, sus ojos percibieron algo inusual. Una zarza en llamas. Hasta ahí nada sería tan sorprendente. El calor del desierto podía provocar incendios. Pero había algo diferente. La zarza ardía, pero no se consumía. Curioso, Moisés se acercó. El fuego quemaba, pero las hojas seguían verdes. Era como si la naturaleza estuviera suspendida entre dos mundos. Y entonces, una voz poderosa resonó desde en medio de la llama. «Moisés, Moisés». Él tembló. Respondió con la voz entrecortada: «Heme aquí». El suelo se volvió sagrado. La voz ordenó: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, que un día había caminado por los corredores del faraón, ahora se encontraba descalzo ante el Dios vivo. Era el momento en que el príncipe caído se convertía en siervo llamado. Dios le reveló el plan: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero Moisés ya no se veía como el joven confiado del pasado. Había sido quebrado por el tiempo, por el miedo y por los fracasos. Y sus palabras dejaron ver su inseguridad. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El diálogo entre Moisés y Dios estuvo marcado por excusas y dudas. Él decía que no tenía capacidad, que no era elocuente, que nadie creería en él. Pero la respuesta divina fue clara y firme: «Yo estaré contigo». No se trataba de la fuerza de Moisés, sino de la presencia de Dios. Para confirmar el llamado, el Señor le dio señales: la vara que se transformaba en serpiente, la mano que quedaba leprosa y después era restaurada, la promesa de que incluso lo imposible sucedería ante el faraón. Moisés aún se resistía, pero Dios no permitió que su inseguridad anulara el propósito. En aquel encuentro, el hombre que había huido de Egipto entendió que debía volver. El desierto que lo había moldeado ahora lo enviaba de regreso para enfrentar el pasado. Ya no como príncipe, sino como profeta. Ya no con espada, sino con vara. Ya no en su nombre, sino en el nombre del Yo Soy. El fuego de la zarza no se apagó. No solo ardía el arbusto, sino el corazón de Moisés. El llamado de Dios había incendiado su alma. Era hora de dejar de lado las excusas, tomar la vara y volver al lugar donde todo había comenzado. El hombre que un día huyó ahora regresaría como mensajero de la liberación. El regreso a Egipto no fue sencillo. Moisés cargaba no solo una vara, sino el peso de su pasado. Cada piedra de las calles, cada mirada de los hebreos, cada sombra de las pirámides le recordaba al príncipe que un día fue y al hombre que ahora volvía como extranjero. Pero no estaba solo. Dios había prometido: «Yo estaré contigo». Y esa promesa era suficiente para sostenerlo ante lo imposible. Al presentarse ante el faraón, el corazón de Moisés temblaba. El hombre más poderoso de la tierra, considerado un dios entre los egipcios, estaba sentado en su trono, rodeado de guardias, oro y símbolos de poder. Moisés, con ropas sencillas y vara en mano, parecía insignificante. Pero las apariencias engañan. Quien se presentaba como un simple pastor hablaba en nombre del Creador de los cielos y de la tierra.
Las palabras fueron directas, cargadas de autoridad. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. La sala entera enmudeció. El faraón, sorprendido e irritado, se burló. ¿Quién era ese Dios para que él obedeciera? Para el soberano egipcio, aquello era insolencia, un insulto a su trono. Su respuesta fue endurecer aún más la opresión sobre los hebreos, aumentando su carga y su sufrimiento. Moisés salió de allí con el corazón pesado. Había obedecido, pero parecía que todo empeoraba. Muchos hebreos murmuraban, acusándolo de traer aún más desgracia. Moisés se sintió de nuevo pequeño, incapaz. Pero la voz de Dios volvió a resonar en su corazón. Ahora verás lo que haré al faraón. Era solo el comienzo. Entonces vinieron las señales y las plagas. La vara arrojada al suelo se convirtió en serpiente ante los ojos del faraón, y aunque los magos intentaron imitarlo, no pudieron impedir que el poder de Dios prevaleciera. El río Nilo, orgullo de Egipto, se transformó en sangre. Las aguas olían a muerte, y la nación entera gemía. Llegaron las ranas, los piojos, las moscas, la mortandad del ganado, las úlceras, el granizo de fuego, las langostas devorando lo que quedaba y la oscuridad cubriendo la tierra. Cada plaga era un mensaje, no solo para el faraón, sino para todo Egipto. Sus dioses eran impotentes ante el Señor. Aún así, el corazón del faraón se endurecía con cada nuevo signo. El orgullo lo cegaba, y con cada negativa, el enfrentamiento se volvía más intenso. Moisés, que un día se sintió frágil, ahora permanecía firme. Ya no era el príncipe vacilante, sino el profeta audaz. No hablaba en su propio nombre, sino en el nombre del Dios que no falla. Todo Egipto estaba siendo sacudido. El trono del faraón, antes visto como invencible, empezaba a temblar ante una fuerza que no podía controlar. Y mientras el orgullo del rey crecía, la justicia de Dios se acercaba a su punto culminante. Vendría una última plaga, y nada volvería a ser como antes. Era de noche en todo Egipto, pero una noche distinta a todas las demás. La orden de Dios había sido clara. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero y marcar con su sangre los dinteles de las puertas. Ese sería el signo que diferenciaría los hogares de Israel de las casas de Egipto. Donde hubiera sangre, habría vida. Donde no la hubiera, entraría la muerte. Los hebreos obedecieron, aunque muchos con el corazón afligido, sin comprender del todo la dimensión de aquel acto. Mientras preparaban el cordero y compartían la comida en silencio, había en el aire una sensación de expectativa y temor. Algo grandioso estaba a punto de suceder. Afuera, el ángel de la muerte caminaba por las calles de Egipto, y en cada casa egipcia, donde no había la señal de la sangre, se alzaba el lamento. El primogénito de cada familia, desde el heredero del trono hasta el hijo del campesino más humilde, fue cegado aquella noche. El llanto atravesaba las paredes. El desespero se adueñaba de toda la nación. En el palacio, el faraón también sintió el dolor que antes despreciaba. Su propio primogénito fue alcanzado. El corazón del soberano, hasta entonces endurecido, fue quebrado por la pérdida. Entre lágrimas y desesperación, finalmente ordenó: «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid al Señor, como habéis dicho». De madrugada, los hebreos se levantaron apresurados, llevando a sus familias, sus animales, sus pocas posesiones. Tras siglos de esclavitud, la libertad llamaba a la puerta. El peso de las cadenas fue sustituido por la esperanza de la promesa. El pueblo caminaba, no solo hacia el desierto, sino rumbo al cumplimiento de la palabra de Dios. Los egipcios, dominados por el pavor, apresuraban la salida de los hebreos, llegando a ofrecerles oro, plata y ropas, como si quisieran librarse de ellos rápidamente. Aquellos que eran esclavos salían ahora cargando riquezas, como si el propio Egipto hubiera sido saqueado por la mano invisible del Señor. Aquella noche se instituyó la Pascua. La sangre del cordero en los dinteles se convertiría en un símbolo eterno de salvación. El cordero inocente, inmolado para que el pueblo fuera preservado, apuntaba a un futuro aún mayor, a un sacrificio que un día traería liberación, no solo a una nación, sino a toda la humanidad.
Los hebreos caminaban hacia lo desconocido, pero no estaban solos. Una columna de nube los guiaría de día, y una columna de fuego iluminaría la noche. El Dios que los había liberado del yugo de Egipto ahora marchaba delante de ellos. La noche de la liberación no fue solo un hito histórico. Fue la revelación de que cuando Dios promete, cumple. El faraón más poderoso, los dioses más temidos, los ejércitos más fuertes, nada pudo impedir la mano del Señor. El pueblo que lloraba en silencio ahora cantaba de alegría. Egipto quedaba atrás, y delante de ellos se abría el camino de la esperanza. El pueblo de Israel caminaba hacia la libertad, pero pronto la realidad del desierto comenzó a pesar. Detrás de ellos, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir. Su corazón, endurecido una vez más, se llenó de ira y ordenó que todo el ejército los persiguiera. Carros relucientes, soldados armados, caballos al galope. El poder militar más temido del mundo avanzaba contra un pueblo cansado e indefenso. Cuando los hebreos vieron el mar delante de ellos, y al mirar atrás, contemplaron al ejército de Egipto acercándose, el pánico se apoderó de todos. Hombres, mujeres, niños y ancianos comenzaron a gritar. Era como si la libertad hubiera durado solo unos instantes. Frente a ellos, un mar infranqueable. Detrás, la muerte avanzando a toda velocidad. La esperanza parecía derrumbarse. La desesperación les hizo murmurar contra Moisés. Algunos decían que habría sido mejor morir como esclavos en Egipto que perecer en el desierto. Las palabras eran hirientes, pero Moisés, sostenido por la fe que ardía en su interior, alzó su voz sobre el clamor y declaró: «No temáis, estad quietos y ved la salvación del Señor, que hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver». Y en ese instante, Dios ordenó a Moisés que extendiera la vara sobre el mar. Entonces sucedió algo inimaginable. El viento sopló con fuerza, las aguas comenzaron a dividirse y ante todo se abrió un camino en medio de lo imposible. Las paredes de agua se levantaron como murallas y el suelo del mar, antes cubierto por las olas, se volvió seco. El pueblo, entre el asombro y la fe, atravesó el mar a pie enjuto. Cada paso era acompañado por el rugido de las aguas a su lado. Cada respiración cargada por la certeza de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Era Dios conduciendo a su pueblo, transformando la imposibilidad en camino. Cuando el último hebreo pisó tierra firme, el ejército del faraón avanzó también por las aguas abiertas, creyendo que podría alcanzar a los fugitivos. Pero el camino que era liberación para Israel se convirtió en trampa para Egipto. El mismo mar que se abrió para salvar, se cerró para juzgar. Las aguas regresaron con fuerza avasalladora, y el poderío del faraón se hundió bajo la orden del Dios Altísimo. En aquella orilla, el pueblo vio con sus propios ojos lo imposible hecho realidad. El grito de miedo se transformó en cántico de victoria. Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero en sus manos y condujo a las mujeres en danza, cantando: «Cantad al Señor, porque gloriosamente ha triunfado. Echó en el mar al caballo y al jinete». El Mar Rojo se convirtió en un altar eterno de memoria. No fue solo un episodio de huida, sino la revelación de que, cuando Dios abre camino, nada puede cerrarlo. Aquel pueblo, que antes conocía el silencio de la esclavitud, ahora experimentaba la música de la liberación. Y Moisés, que un día huyó solo por aquellas tierras, ahora lideraba a toda una nación de la mano de Dios. La jornada de Moisés no terminó en el mar. La travesía fue solo el inicio de un camino marcado por milagros, desafíos y revelaciones. En el desierto, el pueblo experimentó la provisión divina de forma sobrenatural. Agua brotaba de la roca, el maná descendía del cielo como pan diario, y el cuidado de Dios se manifestaba a cada paso. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con el Señor cara a cara. Allí, envuelto en nubes y truenos, recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos que moldearían no solo a una nación, sino que se convertirían en referencia para toda la humanidad. Aquel que un día aprendió las leyes de Egipto, ahora traía consigo las leyes del mismo Dios. El pueblo, sin embargo, no era fácil de guiar.
Entre murmuraciones, rebeliones y caídas, Moisés tuvo que aprender a ser más que un libertador. Se convirtió en intercesor. Muchas veces se postraba ante Dios pidiendo misericordia por el pueblo, y su liderazgo estuvo marcado no por la tiranía, sino por la compasión de alguien que entendía la responsabilidad de conducir vidas. Moisés nunca volvió a ser el príncipe de Egipto. Su grandeza no se midió por palacios, coronas o ejércitos, sino por la obediencia y fidelidad a Dios. No construyó monumentos para sí mismo, pero dejó un legado que atravesó generaciones. Su vida fue testimonio de que Dios elige a los improbables para cumplir planes extraordinarios. Incluso al final de su jornada, cuando no pudo entrar en la tierra prometida, Moisés miró de lejos y contempló el cumplimiento de la promesa. Entendió que su misión no se trataba de sí mismo, sino de algo mucho mayor: la historia de un Dios que jamás abandona a su pueblo. El nombre de Moisés resuena hasta hoy. Es recordado como legislador, profeta, libertador, pero, sobre todo, como el hombre que se dejó guiar por el llamado divino. Desde la cesta en el Nilo hasta el monte Sinaí, su vida estuvo marcada por milagros, caídas, renuncias y encuentros sobrenaturales. Su legado no fue solo para Israel, sino para todos los que enfrentan desiertos y mares imposibles. Nos recuerda que cuando todo parece perdido, cuando el enemigo nos rodea y no hay salida visible, aún existe un Dios que abre caminos donde no hay sendero. Moisés dejó al mundo la mayor lección. No importa de dónde vengamos, ni las marcas del pasado. Cuando Dios nos llama, Él mismo nos capacita. El príncipe caído se convirtió en profeta levantado, y su testimonio atraviesa siglos como prueba viva de que la fidelidad de Dios nunca falla. Hoy, al recordar su historia, somos invitados a reflexionar. ¿Cuál es el mar que necesitamos cruzar? ¿Qué desierto nos está moldeando? El mismo Dios que estuvo con Moisés sigue presente, guiando, protegiendo y liberando a quienes confían en su palabra. Y así, la vida de Moisés permanece como un faro en la historia, la prueba de que los mayores milagros ocurren cuando entregamos nuestra vara, nuestro miedo y nuestro corazón en las manos de aquel que es el Yo Soy.